Ok, ya son las 12. Yo creo que es momento de retomar el curso, familia. Vamos a seguir con esta parte de los temas, refiriéndonos precisamente a los tanques de almacenamiento. A alguien que tuviera alguna duda, que en estos 10 minutos, no sé, quisieran preguntar algo, les digo, sin tema, activen su micrófono, interrúmpame, no tenga ahí pendiente en ello. Entonces, estábamos hablando justamente de que, pues, mis tanques de almacenamiento tienen, por así decirlo, una garantía de 30 años. Mucho ojo, también hay que revisar que, pues, sí nos hayan dado esa garantía, ¿no? Que el proveedor, pues, sí los haya tenido y, pues, para que también no tengamos algún tipo de tema. Hay que buscar la garantía, buscar las facturas, revisar en caso de que no con el proveedor de los tanques. Esto también va a ser uno de los requisitos que vamos a necesitar. Contactar y decirle, ¿sabe qué? Necesito mi garantía, me la puede enviar, por favor, me la puede reimprimir. Han sido tanques que pues compré hace 10 años, 15 años, dependiendo, ¿no? Tratar de sacar esa información, ¿no? Yo sé que es muy difícil, a veces derivado del tiempo que llevan operando nuestras estaciones de servicio, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Es uno de los requisitos que nos van a solicitar. Ok, bueno, dentro de lo que comentamos, pues es que prácticamente toda esta información con la que los requerimientos van a ser necesarios para elaborar el diagnóstico del estatus y sobre todo nos van a ayudar a revisar que si nosotros tenemos que reemplazar o bueno, nosotros tenemos que hacer algunas actividades, pues lo que comentaba, ¿no? Hay que validar ciertas regulaciones extra, como lo son, pues, el permiso de la CRE, ¿no? Es muy importante tener validado eso, tener validado que correspondan los volúmenes de los tanques que vamos a adquirir o los volúmenes que ya estoy trabajando con mi permiso de la CRE. Sin embargo, si no los tengo así, me voy a llevar una sanción por ahí. Hay que revisar las coordenadas geográficas del polígono de la estación al momento de tener este tipo de cambios o sobre todo este tipo de ingenierías en donde nos dicen las coordenadas para precisamente al momento de hacer los cambios de los tanques, pues es un requisito que nos van a solicitar. O bien para armar el expediente de integridad también nos van a solicitar esto. Entonces, si no lo tenemos, hay que buscarlo por ahí en sus ingenierías que ya tienen que tener. Y con eso estaríamos cumpliendo. A lo que comentábamos hace ratito, conocer la fecha otorgada como garantía del fabricante para saber si está próxima a vencer. Por eso es que les comentaba que es importante que busquen su garantía para saber desde qué fecha se emitió o cuándo fue la fecha de fabricación del tanque y posteriormente cuántos años es que tienen mis tanques de almacenamiento con respecto a la fecha de factura, la fecha de compra y de fabricación de mis tanques. La vigencia de la autorización del impacto ambiental o en su caso el informe preventivo. Recordemos este tema de las manifestaciones de impacto ambiental que son necesarias al momento de que nosotros no, mandamos a construir nuestra estación de servicio o bien hacemos cambios en los tanques. Bueno, pues es muy importante tener todavía esa parte. Bueno, la información y de nuestra estación de servicio y sobre todo las razones por las cuales vamos a realizar los cambios, reemplazos. Esto se va a integrar en lo que son los cambios, los informes preventivos, perdón, los informes de seguimiento que enviamos a SEA. Entonces, ahí es donde nosotros podemos integrar este estudio de la parte de la vida útil de los tanques, el estudio de la integridad mecánica. Entonces, adicional a ello, hay que juntar esta documentación para que podamos seguir avanzando. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Les comentaba quién me está obligando a hacer la sustitución de mis tanques. Bueno, por ahí pónganme quiénes ya cuentan con un sistema de gestión de medición. Por favor, manita arriba los que ya tengan un SGM, un sistema de gestión de medición. Activen por ahí la manita o pónganme sí, ya cuento con uno, no cuento con uno.
¿Por qué? Porque dentro de las mediciones nos están pidiendo tener las calibraciones listas, tener el equipo con la integridad mecánica. Nidia menciona, no tiene un sistema de gestión de medición, gerencia, no cuento con uno. Ok, miren, es uno de los requisitos súper importantes en estos momentos. Les comento, el sistema de gestión de medición es obligatorio por parte de la CRE, por parte del SAT. Entonces, a veces me gusta tocar estos temas porque pues de aquí detectamos ese tipo de necesidades. Un favorzote, Nidia, Isabel, pónganse en contacto con Carla para que les ayude sobre todo a este tema del sistema de gestión, ya que estamos obligados, ¿eh? O sea, la verdad es que si no cuentan con uno, hay que mandar a que nos apoyen a tener uno, a que nos capaciten para implementar. Es un sistema similar a SASISOPA, pero aquí vamos a administrar mediciones. Entonces, dentro del sistema de gestión de mediciones, ese sistema se basa en una resolución 811 de la CRE del 2016, se las anoto por ahí, por favor, ahí se las anota. Esa es la resolución y la parte de la NMX. Bueno, ok, ya dice, el mío está en proceso, súper. Qué bueno que ya lo estén integrando, que ya lo tengan contratado para que pues puedan seguir cumpliendo, ¿no? Bueno, pero cuando tengan su sistema, se van a dar cuenta que uno de los puntos es que los equipos tengan integridad mecánica. Y vamos a hablar acerca de un término que se llama confirmación metrológica, ¿no? Dentro del sistema de gestión y medición, la confirmación metrológica es un término en el cual nos obligan a que nosotros mandemos a calibrar, a verificar y ajustar mis equipos de medición. Para no meterme tan a fondo, porque la verdad es que esta implementación del sistema de gestión y medición es un curso aparte, hay que revisar prácticamente estas calibraciones, verificaciones por laboratorios acreditados y uno de ellos va a ser la calibración de mis tanques de almacenamiento. Esta calibración se hace por medio de un laboratorio acreditado y nos aseguran cuáles son las dimensiones que tenemos en el tanque por medio de unas tablas de cubicación. Por ahí, por favor, ¿quiénes tienen tablas de cubicación? Pónganme si ya las cuentan, si no, por favor, sáquenlas ahorita, busquen ahorita sus tablas de ubicación, porque pues quiero hacer un pequeño ejercicio en unos momentos con esas tablas de ubicación para que las tengan a la mano y puedan identificar ahí alguna diferencia en volumen que podemos tener de nuestro hidrocarburo. Ok, bueno, el sistema de gestión y medición nos está obligando a tener un tanque en buenas condiciones. SASISOPA en su elemento 11 es la de integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. Por favor, quiero pensar que sí tenemos SASISOPA. SASISOPA pues, es más viejo. Este elemento de SASISOPA, igual por ahí póngame, si no cuentan con SASISOPA, en el chat, los que no tengan, igual para apoyarlos, revisar su implementación o si quisieran algún servicio posterior, ahí está Carla, pero SASISOPA nos obliga precisamente a tener una integridad mecánica y asegurar la calidad de nuestros equipos. Prácticamente en este elemento es donde nos dice que nosotros tenemos que tener un tanque de almacenamiento en condiciones con las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales para operar la estación de servicio. Y está enlazado directamente con lo que nos dice la NOM 05 de operación y mantenimiento. Entonces, prácticamente se enlazan estos tres sistemas. No quiere decir que están peleados uno con el otro. Al contrario, aquí en medio prácticamente está nuestro tanque de almacenamiento y todos nuestros equipos. Estamos girando en función de estas tres regulaciones. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que buscar es un pequeño equilibrio. Un equilibrio, ya que si yo mantengo mis tanques de almacenamiento en buenas condiciones, estaría yo cumpliendo con estas tres normas, con estos tres requisitos regulatorios al mismo tiempo. Ok, por favor, póngame quienes ya
buscaron sus tablas de ubicación. ¿Quiénes las tienen en este momento a la mano y que podamos hacer una dinámica? Póngame si las tengo, no las tengo. Les doy, si gustan, unos 5 minutos en lo que las buscan, las tienen. No, sí tenemos. Ok, por favor, si ahí las tienen, ténganlas por ahí. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Por ahí Isabel tiene sus tablas. Norberto, ¿tendrían sus tablas? Hola, hola. Perdón, por ahí tuvimos ahí un tema con el internet. Eh, por favor, ¿me podrían indicar cuando puedan ver mi pantalla? Ok, muchas gracias, Carla. Ok, entonces estábamos comentando, por favor, si ahí tienen sus tablas de ubicación, sería muy importante. Si no las tienen, igual es uno de los requisitos que nos pide el sistema de gestión de medición de mandar a calibrar nuestros tanques de almacenamiento. Estos tanques de almacenamiento tienen que generar justamente las tablas para que nosotros podamos tener buenas mediciones en la configuración de nuestro control volumétrico. Ok, entonces, justamente lo que quisiera yo atender con ustedes es darles igual un premio a las personas que me puedan apoyar a responder estas preguntas. Por favor, díganme, ¿en qué unidades están sus tablas de ubicación? ¿A qué me refiero? A si están en centímetros, que generalmente vienen así, en centímetros o un cm, si están en milímetros o vienen en mm. ¿En qué unidades? Póngame aquí en el chat cuáles son las unidades que tienen sus tablas de ubicación. Por ahí, Isa, Nadia, Norberto, centímetros. Ok. Norberto, por favor, ¿en qué unidades las tenemos? Están en centímetros, en centímetros. Ok. ¿Qué creen? Tenemos un tema ya con las tablas. Las tablas tienen que estar en milímetros. Es momento de mandar a generar esas tablas de ubicación. Esas tablas se generan por un laboratorio acreditado ante EMA. Así se las voy a poner. Acreditado EMA.
y el periodo de calibración es cada 10 años. ¿Qué quiere decir? Que cada 10 años yo tengo que calibrar mis tanques de almacenamiento. Esto es uno de los requisitos que me va a pedir el sistema de gestión de medición. ¿Y dónde dice eso? Eso lo dice en la resolución 811 que les puse hace ratito. Ahí, en una de las tablas que viene hasta abajo, precisamente es en la tabla 3, donde dice sistemas de medición de tanques verticales o tanques horizontales, pues vienen los requisitos de calibración. Las calibraciones se hacen por un método óptico y un método geométrico. Se los voy a anotar por aquí al momento de que ustedes coticen estos servicios de calibración. Entonces es muy importante. ¿Y por qué es importante? Por favor, vamos a identificar a alguien que quiera activar su micrófono o que me responda ahí en el chat. ¿Cuál es la diferencia de litros que hay en 10 milímetros? ¿A qué me refiero? Si no se entiende muy bien la pregunta, ahorita lo vamos a retomar con un ejercicio práctico, pero ¿cuántos litros hay de diferencia en 1 centímetro? Váyase haciendo esa pregunta, revise sus tablas y diga, tal vez a unos 180 centímetros yo tengo, no sé, 30,000 litros. Y a unos 181 centímetros ya voy a tener otra cantidad. Quiere decir que entre centímetro y centímetro voy a tener un buen volumen de litros de combustible que tengo que estar midiendo. Entonces, es muy importante tener ese tema. ¿Por qué creen que existe esa diferencia? ¿Alguien me podría contestar por qué creen que haya diferencia en este tipo de altura? O sea, ¿por qué en altura hay una diferencia de litros? Nadia, Isa, ¿por qué creen, Norberto, por qué creen que hay una diferencia de litros? ¿Qué es lo que puede estar pasando dentro de mi tanque de almacenamiento? Hay unas ciertas alturas que van cambiando y bueno, es como un vaso. ¿Sería por la curvatura? Justamente, efectivamente, por la curvatura, está muy bien. La curvatura me está, a medida que yo voy aumentando las distancias, voy aumentando los litros, voy disminuyendo litros, dependiendo de si está llenando, se está vaciando, y por eso es que mis tirillas pues, mencionan ahí tanta distancia o tantos centímetros, tantos milímetros y tantos litros, ¿no? Entonces está muy relacionado. Muy bien. Bueno, prácticamente eso es lo que me va a decir el sistema de gestión de medición, que hagamos esas verificaciones, que identifiquemos si exactamente están subiendo, está bajando y si sí corresponde a la curvatura. Esa curvatura, esa estructura o forma geométrica del tanque es lo que yo tengo que revisar en las tablas de cubicación y es lo que el laboratorio que venga a hacerme el servicio de cubicación pues me tiene que sacar. ¿Por qué? Porque tal vez mi tanque ya tuvo ahí unos temas. Puede ser que donde está mi estación de servicio pues tiembla mucho, hay un pequeño corrimiento de tierra o incluso las mismas, la misma inclinación que tiene que tener la fosa ahí donde coloqué mis tanques, pues va a tener una pequeña diferencia. Todo eso se tiene que considerar al momento de hacer la correcta ubicación y sobre todo la programación de mi control volumétrico. Entonces, adicional a esto, es muy, muy importante que ustedes tengan sus tablas por un laboratorio y que estén en milímetros. Esa es la unidad que ahora nos pide. Por eso es que a veces las tablas ya no nos funcionan cuando están en centímetros. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que ahora nosotros estamos obligados a hacer mediciones por medio de una cinta petrolera. Pregunta, ¿quiénes cuentan con cinta petrolera complomada? Cinta petrolera, así aparece, cinta petrolera. Sería como una regla, ¿no? Para medir el combustible. Justamente esa regla ya no la podemos seguir utilizando. Teníamos antes unas reglas de madera o unas reglas de metal, no sé, dependiendo. Ahora ya no podemos utilizar esas reglas. ¿Por qué?
porque como tal no están graduadas en milímetros. Ahora es necesario tener también un instrumento de medición que mida alturas, pero que esté en milímetros y que esté calibrado. Entonces, hay que buscar este equipo que se conoce como cinta petrolera y mandarla a calibrar para hacer las verificaciones de volúmenes dentro de nuestros tanques. O sea, la cinta petrolera la compras y la mandas calibrar también, ¿o cómo? Sí, 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 sí. Esto, digo, estoy tocando pequeños puntos del sistema de gestión de medición Sí. que, bueno, nos afecta directamente a los tanques. Esto que les estoy explicando es todo un curso aparte. Tal vez también no los quiero, no los quiero como que atarear con mucha información. Sin embargo, es importante que lo revisemos. Sí, Ok. la cinta petrolera es un equipo que se va a tener que adquirir al momento de tener el sistema de gestión y medición y Ah, ok. para verificar las alturas. Ahorita lo vamos a retomar un poquito para que nos llevemos una parte y estemos un poquito más completos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a hablar justamente de las tablas de cubicación. Hace ratito les preguntaba cuántas diferencias creen que haya en un centímetro. Aquí, si nos damos cuenta, tal vez puede ser en el centímetro 260 y el centímetro 261. Aquí podemos tener, aquí tenemos 39.507.35 litros a una cierta altura. Si yo me avanzo a un centímetro, ya tengo 39.668.32. Entonces, estoy teniendo diferencias de aproximadamente 150 litros o cantidades arriba de 100 litros. Imagínense que yo tengo una diferencia en un centímetro de 161.49 litros. Pues eso ya significaría pues una buena cantidad de combustible, que tal vez en nuestro control volumétrico no lo estamos considerando, no lo estamos validando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Imagínense que es mi tanque de diésel, y el diésel está en 24 pesos con 45 centavos, ¿no? Pues si yo multiplico la cantidad de 24 por los 161 litros, que tal vez yo no estoy identificando, ¿qué creen? Pues voy a tener una diferencia de 3.883 pesos. O sea, quiere decir que en un solo centímetro estoy dejando de contabilizar o estoy contabilizando mal esta cantidad de dinero. Es muy importante, por eso es que tengamos tablas de cubicación en milímetros para poder tener una medición más exacta y obviamente para poder administrar nuestro dinero dentro de la estación de servicio de una manera más apropiada y pues que generemos la menor cantidad de pérdidas a nuestro jefe, al dueño de la estación, no sé, dependiendo si somos nosotros, pues prácticamente es la caja registradora, ¿no? Si mis tablas de ubicación no están bien, si mi tanque no está bien ubicado y no estoy contabilizando bien mis litros, pues señores, estoy perdiendo dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Les reitero, hay que mandar a cubicar los tanques de almacenamiento. Si no tuviera esas cubicaciones, cotícenlas, revisen, ahí estamos para ayudarles con contactos de laboratorios, ¿no? Ok, vamos a seguir. Durante las calibraciones que nosotros contratemos, pues tenemos que asegurar que el laboratorio al cual vamos a contratar, pues tiene que tener personal capacitado, así como procedimientos que describan las actividades, los materiales y cada una de las partes de los procesos de calibración. Prácticamente los patrones de medida, que es otro término que a veces se nos complica un poquito, que son instrumentos más buenos que el laboratorio va a traer. ¿A qué me refiero? Tal vez yo tengo un instrumento de medición, llámese mi sonda de nivel, llámese mi cinta petrolera o incluso el medidor de flujo de mis dispensarios. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Bueno, pues ellos traen un instrumento de mejor calidad, el cual es más exacto en la medición y vamos a comparar cuánto mide mi instrumento contra cuánto mide el instrumento del laboratorio. Prácticamente eso es a lo que nos referimos cuando llamamos patrones de medida. Quiere decir que los instrumentos que trae el laboratorio son mejores, son de mejor calidad, son más exactos. Lo que tenemos que hacer aquí, pues es que el laboratorio hay que asegurarnos que esté acreditado ante EMA. Y bueno,
El responsable o el encargado de la estación, pues va a ser quien reciba al laboratorio, quien le ayude a darle acceso a los equipos, a los tanques, a los instrumentos de nuestra estación de servicio, y quien le va a ayudar prácticamente a suministrarle lo que necesite. No sé, tal vez el laboratorio va a decir, necesito una conexión eléctrica, le tenemos que facilitar todo, servicios, agua, etcétera, ¿no? Para que pueda hacer las calibraciones de mis tanques de almacenamiento. Vamos a hablar de una figura pequeña que se llama el responsable del SGM o responsable del sistema de gestión de medición. Así como en SACISOPA tenemos prácticamente un responsable de SACISOPA, responsable técnico, pues aquí voy a tener un responsable del sistema de gestión de medición. Él es quien va a estar al pendiente del sistema, va a estar revisando sobre todo que todos los equipos que tengo dentro de mi sistema estén trabajando de la manera correcta. Es quien va a estar dando mantenimientos, capacitaciones, es quien va a estar revisando las calibraciones, los ajustes de los equipos, las recalibraciones, las compras de equipos nuevos, etcétera. Entonces, este responsable del SGM va a asegurarse de que el sistema, en este caso mi tanque de almacenamiento, pues es hermético, que los dispensarios también estén funcionando, que el software del control volumétrico esté bien configurado, etcétera. Entonces, todo lo que se tenga que mandar a calibrar, el responsable del sistema de gestión de medición es quien va a estar ahí, pues prácticamente al pie de batalla. Entonces, es muy importante que ustedes vayan designando a su responsable del SGM, porque es el que va a estar relacionado directamente a la integridad de los tanques y el que va a estar metido directamente con todos estos estudios que les estaba mencionando hace rato, de velocidades de corrosión, pruebas de hermeticidad, pruebas de espesores. ¿Ok? Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Digo, estos son pequeños temas del SGM, pero son importantes también en integridad mecánica. Ok, vamos a ver sobre todo cuáles son las mediciones que tenemos que hacer en mis tanques. Para yo poder asegurar que la integridad mecánica es adecuada en mis tanques, pues lo voy a hacer refiriéndome a mis balances que yo realizo. Este es un ejemplo de prácticamente un balance que se realiza para un tanque de gasolina magna. Este balance creo que ustedes ya lo hacen, lo mandan prácticamente cada día, y lo único que hay que revisar pues son las diferencias, ¿no? Aquí, no sé, tal vez el día de hoy yo tengo un volumen inicial de 15,000 litros, hay que revisar cuánto vendí, en este caso pues estoy vendiendo 8,000 litros, ¿no? Tal vez hoy recibí 20,000 litros y al final de cuentas yo debería de tener por diferencia pues 27,000 litros. Sin embargo, al momento de yo hacer la validación con mi cinta petrolera, para validar cuánto en realidad tengo físicamente mis tanques, me doy cuenta que tengo 25,000 litros. Entonces, la diferencia o el tema que yo no estoy contabilizando, pues son 2,000 litros. Estos 2,000 litros, pues ya son una pérdida porque prácticamente estoy teniendo menos de lo que mi sistema dice que yo debería de tener. Aquí se calculan unos porcentajes de desviación y una diferencia con respecto a la desviación máxima permitida. Los tanques de almacenamiento, de acuerdo a lo que dice la resolución 811, dicen que tengo que tener una desviación en mi sistema de máximo 0.30%. Imagínense que yo tengo 2,000 litros de diferencia y que mi gasolina cuesta 23.31. Quiere decir que de 2,000 litros van a ser 46,628 negativo porque están en contra. Estos 46,000 pesos están siendo afectados derivado de que no estoy contabilizando 2,000 litros. Digo, tal vez este es un caso un poquito exagerado, sin embargo, lo que quiero que entiendan es que esta parte de tener bien calibrado, bien configurada mi sonda, bien configurado mi control volumétrico, pues me va a afectar en dinero, ¿no? Me va a afectar en pesos. Y es prácticamente la caja registradora que tengo que tener a las vivas para poder estar administrando el dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar afectando? ¿Y qué es lo que nos provoca que mis balances no me den? Bueno, puede ser que las ondas ya estén dañadas,
que mis tanques ya estén fugando combustible, o más bien que ya haya tenido pérdida en la integridad mecánica. Puede haber un posible robo de combustible, digo, tampoco estamos exentos a que a veces nos ocurran ese tipo de situaciones. El equipo de televisión dañado, las tablas de ubicación no corresponden al tanque. Mucho ojo, y eso es una de las preguntas que son muy comunes. La ubicación se hace por tanque, no se hace una sola ubicación, y esa me aplicaría para todos mis tanques. Tal vez yo diría, pero es que mi tanque 1 es igual al tanque 2, son de la misma capacidad, los compré en el mismo día, al mismo fabricante. Sí, lamentablemente, lo que nos está pidiendo ahora la regulación es que hagamos las calibraciones o las ubicaciones por cada uno de mis tanques. Igual, los estudios que vamos a mencionar de velocidad de corrosión, de espesores, van a ser por tanque de almacenamiento. El expediente sería por tanque, más no solo aplica un expediente para todos mis tanques. Entonces, mucho ojo, hay que tener cuidado con eso. También tal vez puede ser que tengamos daños en estructuras de tanque. Pues igual, si mis tanques ya están, ya se está colapsando, o tiene ya algún tema de que ya no tiene la estructura que debería tener, pues puede tener ese problema. Y también hay que revisar que mis medidores de flujo sí estén trabajando de la manera correcta. Esto creo que ya lo hacen, los famosos jarreos, que son verificaciones, pero hay que tenerlas de una manera más exactas, haciendo las calibraciones de mis medidores de flujo por medio de laboratorios. Ok, entonces el SGM es un tema de mediciones. Lo referí precisamente porque si nosotros no tenemos una buena integridad mecánica, no vamos a poder tener un buen sistema de gestión de medición. Ya vimos aquí que vamos a tener pérdidas en dinero. Ya vimos también que podemos tener temas de seguridad, por eso es que se relaciona con SACISOPA. Yo al tener una fuga ya estoy siendo acreedor, pues prácticamente a una sanción, ¿no? Sobre todo porque no prevení ese tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a proseguir. ¿Qué es lo importante? Recordemos, dentro de los temas que vamos a presenciar en los tanques de almacenamiento, pues es que vamos a tener unas comparaciones. ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí vamos a hablar de calibraciones. La calibración es una mera comparación. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a comparar el instrumento que trae el laboratorio con respecto al instrumento que tenemos. Aquí estamos hablando de algo que se va a llamar incertidumbre. La incertidumbre es algo que es un valor prácticamente que viene en los certificados de calibración. Por ahí se identifican los certificados de calibración de sus jarras. Van a ser certificados similares ahora a los que tenemos que tener para nuestros tanques, para nuestros medidores. Esta incertidumbre, imagínense que nosotros vamos a tratar de poner un instrumento que sea el primero. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo un kilo que yo voy a llamar kilo a una pieza de metal que la voy a poner en un recipiente especial para que no tenga algún problema, y ese kilo es mi kilo de referencia, va a ser esa pieza de metal que pesa 1 kilo. Yo quiero, yo tal vez ya la tengo en Europa, pero aquí en México tengo la necesidad de medir kilos o de pesar kilos en este caso. ¿Qué es lo que hago? Voy a sacarle una copia a esa pieza de metal. Al momento de yo generar una copia, todos sabemos que al momento de que sacamos una copia, no es exactamente igual a la primer objeto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues de que al momento de yo sacar esa copia, voy a tener una pequeña variación. A eso le voy a llamar incertidumbre. Quiere decir que tal vez hay una probabilidad de que no me quedó exactamente igual a la pieza original. Eso es lo que ocurre con todos los instrumentos de medición. Los instrumentos, al momento de que yo quiero medir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo tengo mi instrumento,
pero ese instrumento fue la copia de otro instrumento y fue la copia de otro y de otro y de otro. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un instituto que se llama CENAN, Centro Nacional de Metrología, que está aquí en México, que es el encargado de ir a los países de Europa, de Estados Unidos, y de ir a sacar esas copias de los instrumentos. Entonces, prácticamente aquí en México tenemos un instrumento que es el que dice, bueno, este va a ser el kilo, este va a ser el metro, este va a ser el litro, etcétera. Ellos al momento de ir a copiar esos instrumentos y traérselos aquí, bueno, ya generaron una incertidumbre. Pero el CENAM lo que va a hacer es que va prácticamente a dar la autorización para que laboratorios que estén acreditados pues se puedan empezar a acreditarse. ¿Qué es lo que va a hacer el laboratorio? Bueno, el laboratorio va a comprar su propio instrumento o más bien le va a sacar una copia al instrumento original del CENAM, al instrumento original de la EMA, y por medio de estas copias van a ir arrastrando esta incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que la incertidumbre va a ir creciendo, va a generar que esa medida ya no sea tan igual como a la original. Por eso es que nosotros vamos a estar jugando con algo que se llama incertidumbre. Recordemos, esta incertidumbre es la que me va a decir si mi equipo está funcionando, si mi equipo está midiendo dentro de los parámetros. Esta incertidumbre, se las voy a poner por aquí, certidumbre, es la que me va a decir que mi equipo está dentro de funcionamiento o no. ¿Qué quiere decir? La incertidumbre me va a decir si mi equipo está midiendo bien. ¿Ok? Entonces, es uno de los temas que van a encontrar en la parte de SGM, pero es muy importante porque también mis tablas de ubicación van a tener una incertidumbre y sobre todo van a tener un error máximo permitido, porque también al momento de que nos den nuestras tablas, también esas tablas no van a ser exactas, van a tener una pequeña variación y esa pequeña variación tiene que cumplir con lo que nos pide prácticamente la resolución 811. Entonces, es muy importante que revisemos. Yo sé que ya van a tener su SGM, sin embargo, hay que capacitarnos. Y es muy importante capacitarnos en este tipo de temas de confirmación metrológica y tipo de temas de equipos para medir, el tema de incertidumbre, etcétera. Les recomiendo que pues, tomen cursos precisamente de este tipo de temáticas. Y está meramente enlazado con la integridad mecánica, que es lo que hemos estado platicando. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar? Prácticamente, nosotros, para asegurar una integridad mecánica adecuada, vamos a establecer ciertas, le llamamos verificaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a mi tanque de almacenamiento y voy a revisar a qué altura voy a tener cuántos litros, como hace ratito lo mencionamos. Este es un formato que ustedes debieran de tener o van a tener con su SGM, en donde van a revisar ciertos niveles. Aquí, por ejemplo, en el mínimo, yo ya voy a tener 77,000 litros. Aquí puede ser que en el máximo de 3, a la altura de 3 metros, ya voy a tener 81,000 litros. En este caso es un tanque súper grande, es de 80,000 litros, pero aquí puede ser que ya tenga un volumen de 81,000 litros a un nivel máximo seguro, a una altura de 2,791 milímetros, voy a tener 78,422 litros, ¿no? Entonces, prácticamente estas alturas en milímetros me van a estar dando cierta cantidad en litros y hay que estar comparando estas mediciones con respecto a lo que me dice mi bidder. Pregunta, ¿quiénes de ustedes realizan esto o realizaban esto? ¿Quiénes hacían verificaciones con su regla de madera, su regla de metal, no sé, su varilla? Ahora hay que hacerlo, pero con la cinta petrolera y estar verificando lo que menciona este tema del SGM. Ok, ¿alguien hasta este momento tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nos está quedando claro? Sin tema, quien quisiera preguntar algo, adelante.
Digo, al momento de que ustedes reciban su SGM y se los doy como tip, hay que revisar que sí tengamos este tipo de formato en donde vamos a hacer formatos para revisar la incertidumbre, para revisar la parte de la verificación de tanques. Ok, en este caso, pues aquí están prácticamente poniendo los datos del tanque y aquí están mencionando ciertas... ok, adelante, Nadia. Tiene levantada la mano. Una pregunta, a mí no me quedó bien el tema de incertidumbre, ¿a qué se refiere? Yo no manejo mucho lo de los tanques, pero bueno, por eso estoy en la capacitación, pero si no, no me quedó bien lo de incertidumbre, ¿a qué se refiere? Sí, hazte cuenta, la incertidumbre es un valor que me va a dar el laboratorio y está referido a que mi equipo ya no está siendo tan exacto al momento de medir. Esta incertidumbre tiene a veces, más bien, dentro de la resolución 811, tiene unos valores mínimo y máximo. Entonces va a ser un rango que yo voy a tener que cumplir. Si yo estoy fuera de ese rango, mi equipo está, muchas veces le llamamos descalibrado, sin embargo, está mal ese término, sino mi equipo está desajustado, no está dentro de parámetros. Entonces es muy importante que ese valor de incertidumbre lo tengamos en mente porque va a venir en el certificado de calibración. ¿Cómo se puede interpretar también? Bueno, la incertidumbre es la probabilidad de falla, la probabilidad de error al momento de hacer las mediciones, también está implícita. Son cálculos un poquito complicados porque son matemáticos, es una ciencia que se llama metrología. Sin embargo, en sí es como que la probabilidad de falla al momento de medir o el error que existe al momento de que mi equipo haga una medición. Si no estoy dentro de ese rango de incertidumbre, pues hay que mandar a calibrar, hay que mandar a ajustar el equipo, hay que mandar a sustituir el equipo. No sé si estoy siendo claro o quisiera que corrija. No, sí. Muchas gracias. No, de qué, nadie. Muy bien, entonces, este formato, retomando, pues aquí nos están poniendo prácticamente estos equipos que se ocuparon. Aquí se ocupó un termómetro, aquí se ocuparon la cinta metálica, etcétera. Son equipos que los laboratorios traen. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos prácticamente valores. Aquí tenemos un valor que se conoce como resolución. La resolución prácticamente es la unidad en la cual está midiendo. Aquí la resolución habla acerca de que este equipo, que es un termómetro, va a medir de 0.1 grados centígrados, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Esa sería su resolución. Es como lo mínimo que tiene que estar midiendo. Y pues aquí la unidad de un termómetro pues es el grado centígrado. Eso creo que lo conocemos. En el caso de la cinta métrica o la cinta metálica, pues está en milímetros. Lo que les mencionaba, la resolución mínima o la unidad mínima es que mida de milímetro en milímetro. Las tablas de madera que teníamos, pues no teníamos esa medición en milímetros, nada más teníamos ahí unas rayitas, pero no era exacta, no era tan exacta. Por eso es que ahora tenemos que tener nuestra cinta metálica de milímetro en milímetro. Ahora, aquí vienen los valores de incertidumbre. Digo, estos valores de incertidumbre vienen aquí más o menos 0.096 grados centígrados. Quiere decir que esto puede ser lo que puede llegar a fallar este termómetro. Puede medir más, o sea, mi valor de 1 grado centígrado más el 0.096 grados centígrados o menos 0.096 grados centígrados. Es similar a lo que nosotros identificamos al momento de tener la jarra patrón. Ven que a veces podemos medir de más o de menos, más 100 mililitros, menos 100 mililitros, pero yo estoy dentro de mi rango. Es similar
la parte de la incertidumbre. Pero ¿qué pasa si yo tengo 200 mililitros al momento de suministrar en la jarra patrón? Bueno, pues ya estoy fuera, ¿no? Ya quiere decir que ahora sí estoy excediendo la cantidad de líquido que yo le estoy suministrando, ¿no? Entonces ya estoy fuera de ese rango. Y así, estos valores de incertidumbre tienen que venir asociados a cada uno de los instrumentos que presente el laboratorio. Ok, aquí estamos viendo que se hizo la calibración por medio del método geométrico y aquí viene la ISO. Esta ISO 12917-1 prácticamente es una norma internacional la cual se basa también en un método API. Un método API que es el capítulo 2.2, justamente para calibraciones por el método geométrico de mis tanques de almacenamiento. Entonces, es muy importante al momento que ustedes manden a calibrar que revisen precisamente que corresponda los datos de su tanque de almacenamiento, porque les repito, la calibración es por tanque, que revisen los instrumentos, patrones que el laboratorio trae, que revisen los valores de incertidumbre y sobre todo que revisen el método por el cual les están calibrando el tanque, ¿no? Entonces, esto lo van a ver ya un poquito más a fondo en el sistema de gestión de medición. Sin embargo, me gustó integrarlo para que podamos asegurar esta parte de la integridad mecánica que está meramente implícita en revisar y en calibrar nuestros tanques. Ok, les recuerdo, si tuvieran alguna duda, háganmela saber. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la cinta petrolera y de cómo se hace esta validación. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen donde pues prácticamente es mi tanque de almacenamiento. Mi tanque de almacenamiento, aquí lo que voy a hacer es precisamente medir el nivel. Esta partecita en gris representa la cantidad de combustible o mi gasolina, como lo quieran ver. Y aquí les presento, esta es la cinta petrolera. Así se ven las cintas petroleras. Prácticamente es una cinta, como si fuera una cinta métrica, la cual trae una pieza de metal que se lo conoce como plomada y viene graduada en milímetros. Esta, desde la punta hasta donde termina, viene en 1 milímetro, 2 milímetros, ya viene prácticamente graduada, ya viene con unas rayitas que indican cuántos milímetros lleva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a introducir prácticamente la cinta y esta plomada sirve como un contrapeso, entonces similar a una caña de pescar. Esto se va a ir hasta el fondo y lo que tengo que hacer aquí es utilizar unas pastas reveladoras tanto de gasolina como de agua. Creo que estas ya estamos un poquito familiarizados. Esta pasta reveladora de agua la voy a colocar o voy a untar un poco aquí en la plomada para que al momento de que baje me identifique cuánto nivel de agua yo tengo. Esto lo hacíamos antes con la regla de madera, hay que cambiarlo, hay que hacerlo ahora con la cinta petrolera. Y también para validar el nivel de gasolina, pues voy a utilizar la pasta reveladora de gasolina. Más o menos también hay que impregnarla, no quiere decir que la voy a impregnar en toda la cinta, sino me voy a basar con respecto al valor de mi bidder, a la tirilla, más o menos en donde me indique la tirilla que tengo mi volumen o mi altura, ahí es donde voy a poner tantita pasta para validar cuál es el volumen real que tengo físicamente. Entonces, voy a hacer una pequeña resta. La altura que me da o los litros que me da con respecto a esta medición de alturas, revisando mi tabla de cubicación, le voy a restar cuántos milímetros o cuántas alturas tengo para poder sacar realmente mi volumen de gasolina, mi volumen de diésel. No sé si hasta este momento lo habían hecho, no conocían el método. Por favor, pónganme, no lo conocía, sí lo conozco, ya lo he realizado, porque, bueno, esto es lo que ahora vamos a estar haciendo. ¿Cómo voy a saber que mi tanque está fugando? Bueno, pues si en mi sistema o yo ya recibí una cantidad, no sé, de 20 mililitros y yo validé físicamente que tenía yo los 20 mililitros y no he vendido nada. Vamos a poner un ejemplo drástico. No he vendido nada en todo el día. Pero ¿qué creen? Al finalizar el día ya no tengo los 23,000. Físicamente yo yendo a validar, ya no tengo 23,000. Ya tengo nada más 20,000. O sea, ya está hasta aquí el nivel.
quiere decir que hubo 3,000 litros que se me están fugando, porque no he vendido, no he sacado producto. De esa manera yo ya puedo validar que efectivamente ya tengo un problema de integridad mecánica, porque puede ser que ya tenga yo una fuga, ya tengo una ruptura en mi tanque en la parte de aquí abajo, o bien esté fugando por alguna manera en alguna superficie de todo el tanque. Haciendo esas verificaciones me voy a dar cuenta que ya tengo un problema de corrosión, que ya tengo un problema de prácticamente de fuga. Entonces es muy importante y está relacionado con esto del SGM porque me solicita esta parte. Hasta este momento, ¿alguien quisiera comentar algo, tuviera algún tema? Porque nos estaríamos yendo al segundo receso de 10 minutos, son las 12:50, estaríamos regresando aquí a la 1 y cuando lleguemos a la 1, pues ya sería la última parte del curso y ya no tendríamos receso, ¿no? Entonces, nos vemos aquí a la 1, por favor, igual utilice el tiempo para hacer alguna actividad, atender algo ahí en su estación, o bien vaya formulando alguna pregunta, algo que quisiera retomar, y ahorita en 10 minutos regresamos.
Ok, ya son la 1. Yo creo que vamos a seguir retomando. Prácticamente es la última parte del curso. ¿Alguien quisiera revisar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que nos quisieran compartir? Los escuchamos. Yo sí quisiera preguntarte algo. Ujú. A ver si tú pudieras como ah, apoyarme a ver a qué se debe. La temperatura de los tanques, a mí, bueno, aunque mi zona es muy caliente, el de premium suele subirse mucho, pero no sé a qué se deba, que tenga que ver en que las temperaturas del tanque en el video pues lo puede uno ver, pero sí me he fijado que ha cambiado mucho la temperatura de premium, pero no sé a qué se deba, o sea, va a la alza. Ok. Mira, las sondas también tienen un medidor de temperatura. Haz de cuenta, tienen un sensor para temperatura. Ah, Y qué bueno que tocas ese punto. La sonda se tiene que mandar a calibrar. Es muy ok. importante. Cuando se calibra, te calibran dos magnitudes. Lo que es magnitud, se los voy a anotar aquí en el chat, de longitud y la magnitud de temperatura. Puede ser que el sensor de temperatura ya esté dañado. Es muy importante también, eh, temperatura, perdón. Es muy importante también mandar a calibrarlo. En su defecto, cuando hagan la calibración, puede ser que le digan a usted que la sonda ya está dañado, que el sensor ya está dañado, entonces hay que mandar a ajustarlo, hay que mandar a sustituirlo, dependiendo de lo que nos diga el laboratorio de calibración. Pero Ah, eso también hay que mandar a calibrarlo. muy bien, porque sí, de hecho yo acabo de comprar una sonda, pero pues no la mandé calibrar. Yo me di por hecho que a lo mejor ya venía calibrada y nada más se instaló. Ok. Muchas veces también tenemos ese tema. Pensamos que, bueno, el deber ser es que el equipo venga bien, que venga sensando bien y que esté correcto. Si está y ya vemos ese tipo de situaciones que está variando, bueno, inmediatamente avisamos al proveedor, le decimos, ¿sabes qué? Mira, tu sonda no me está funcionando, está teniendo mucha variación. Ajá, ok, Se hace entonces inmediatamente. sí voy a tomar en cuenta eso porque lo que estoy pensando entonces es que sí puede habérsele dañado el sensor de temperatura entonces. La otra, y bueno, es una opción algo cara, y yo la verdad no lo recomiendo, pero bueno, si lo quisiera hacer usted, hay un equipo que se conoce como TP7. Los TP7 son prácticamente unos cablecitos. Es un equipo que se ocupa y se introduce al tanque de almacenamiento para medir temperaturas. Ah, ok. Pero está caro, la verdad es que ese TP7 están arriba de los 10,000 pesos. O sea, es Ah, un equipo que pues, no lo estaríamos utilizando tanto. Es preferible tener una buena sonda, un buen sensor de temperatura y con eso. muy bien. Pero sí, le recomiendo, contacte ahorita a su proveedor de la sonda, Ajá. hágale los comentarios y aún así, ya cuando vea que la sonda pues está un poquito estable, hay que mandar a calibrar esa sonda para tener su certificado de calibración. De eso no nos salvamos. Ojo, la calibración nada más es para evaluar a su equipo, Sí, no para ajustarlo. El ajuste igual se da por alguien de mantenimiento, por el mismo proveedor del equipo, pero la calibración es meramente para que le den los valores y le digan si está bien o está mal. No es para corregir el equipo. pero si en caso que la sonda esté bien, ¿qué otro motivo se pudiera ser el que el tanque esté elevando su temperatura? De entrada también podría ser la misma afectación del medio ambiente, o sea, si puede ser que le esté llegando la radiación solar de alguna manera. La otra, quiero pensar que es el mismo recubrimiento que tienen los demás tanques, ¿no? Es el Sí, mismo material con el cual se cubrieron los tanques. No sí. debiera de tener alguna otra complicación. Algo externo, la verdad, no debería de tener,
mayor complicación, a menos que, pues prácticamente es la sonda, ¿no? Porque si Sí. usted midiera bien la temperatura del producto y viera que está a una temperatura diferente, inmediatamente se va a dar cuenta. A lo Que mejor ahí se pudiera hacer una prueba cambiando las ondas, ¿no? De un tanque a otro, que es nada más siempre y cuando sea la misma medida. también pudiera ser una prueba así. Si en un tanque ve que no hay variación y ahí coloca la sonda y empieza a tener variación de la nada, Ajá. pues eso precisamente es lo que hacen los laboratorios. Oh, Comparar equipos, la medición de los equipos. Estaría haciendo usted una verificación de ajá. temperatura en su tanque. Ujú. Ok. Pues voy a tomar en cuenta más bien en que me revisen la sonda, porque en sí pues nada más es el tanque de premium. Ah, ok. Sí, sí, no, si debería, fuera algún otro factor un poquito más complicado, pues ya inmediatamente se vería reflejado en los demás tanques. Ok, sí, muchas gracias. De todas maneras, sí, voy a tomar en cuenta que me revisen la sonda entonces. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a proseguir con esta última parte y vamos a hablar justamente, ya tocando el tema del control volumétrico un poquito y de la temperatura. Muy bien, sobre todo una vez que ya hacemos la parte de la calibración, hay que ajustar nuestro control volumétrico. Recordemos, la parte de las tablas de ubicación se meten al control volumétrico para que por medio de la lectura de la sonda haga la transformación. Aquí, por ejemplo, observamos la parte de los milímetros, de la parte de los litros, ¿no? Nosotros, al momento de tomar una altura de mis tanques, el control, pues los va a transformar a una cierta cantidad de litros. Aquí observamos lo que hace ratito estábamos mencionando de la temperatura inicial que tenemos o las temperaturas en las cuales medimos los tanques. Otra cosa, y tal vez aportando un poquito a lo que mencionaba, si nosotros recibimos producto que viene de otra zona más caliente o incluso de venir en la carretera, ¿qué creen? Los tanques de almacenamiento, o más bien los autotanques, las pipas que recibimos, pues también vienen expuestas a los rayos del sol. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, precisamente de que haya un pequeño incremento de temperatura, pero derivado de que pues nos acaban de descargar producto. Aquí se dan cuenta, en esta pequeña tirilla, observamos un inventario. Aquí teníamos 20,000 litros, ¿no? 20,949 litros. Y teníamos una temperatura de 30.7 grados. Al momento de que nos suministran otros 20,000 y ahora ya llegamos a 40,000 litros, ¿qué creen? La temperatura puede variar. Sí, puede variar, ¿por qué? Porque tal vez el tanque de almacenamiento, o más bien el autotanque, pues sí venía a otra temperatura un poquito más grande, cae a nuestros tanques y efectivamente de 30.7 grados centígrados aumentó a 32.9 grados centígrados. Eso pudiera ser uno de los cambios que observamos en las temperaturas derivado de prácticamente el incremento por los autotanques. Aquí observamos que tenemos un aumento de 20,000 litros y prácticamente este tipo de aumentos hay que ir a validarlos con la cinta petrolera y con la plomada y con las pastas reveladoras. Entonces es muy importante tener esto. Estamos observando que la integridad mecánica me va a ayudar a SGM, me está ayudando a la parte de los controles volumétricos. Si mis tablas no están bien configuradas, esto no va a estar funcionando de la manera correcta. Por lo tanto, voy a estar incumpliendo. Es muy importante también para el cumplimiento de los anexos. Ok, vamos a retomar las pruebas y les comentaba de las pruebas de espesor y las pruebas de hermeticidad. Ya vimos que, bueno, vamos a tener variaciones si nosotros no hacemos estas pruebas. ¿A qué me refiero con las pruebas de espesor?
Las pruebas de espesor meramente son inspecciones por medio de ultrasonidos. Estos equipos revisan las paredes internas del tanque y van revisando cuál es el espesor precisamente de la capa que yo tengo o la capa de lámina, la capa de metal, lo grueso del metal que tengo en mi tanque de almacenamiento. Hay que evaluar la resistencia de las paredes y de los aparatos que contendrán la presión interna ¿a qué me refiero? A la presión del tanque. Cuando nosotros adicionamos combustible, el tanque se somete a pequeños esfuerzos. ¿Por qué? Porque el peso de la gasolina lo está presionando, lo está afectando. Entonces, hay que revisar también ese tipo de situaciones. Por eso es que se evalúan ahí unas pequeñas presiones, ¿no? Prácticamente al principio de medición de espesores por ultrasonidos, el mismo que el de las ondas ópticas. La sonda envía pulsos, en este caso al objeto o a la pared del tanque, se propagan allí y se reflejan en la superficie límite. ¿A qué me refiero? Estos aparatitos lo que hacen es mandar unas ciertas señales. Imagínense que fueran como ondas de agua o como cuando se mueve el agua, esas señales llegan a la pared del tanque, rebotan y cuando rebotan son leídas por el equipo, ¿no? Y ya con esa transmisión de esas pequeñas ondas, pues empieza a hacer la lectura de los espesores. Prácticamente este es el principio de funcionamiento, son aparatitos así. Estas pruebas las hacen laboratorios acreditados, que son especialistas en corrosión y sobre todo que pues tienen las acreditaciones de hacer las pruebas de corrosión. Estas pruebas son pruebas no destructivas, quiere decir que no necesitan agarrar partes del metal. Hay otro tipo de pruebas que son un poquito más agresivas, ahí es cuando tenemos que cortar partes del tanque, llevarlo a un laboratorio, hacerle ciertos análisis y bueno, ya determinamos. Sin embargo, este tipo de pruebas son las más recomendadas para campo porque pues no destruyen como tal el material a evaluar. Ok, en el caso de pruebas de hermeticidad ya estamos más, por así decirlo, más familiarizados porque son las que hacemos más continuamente y prácticamente es jugar con las presiones, ¿no? Empezar a revisar cuál es la caída de presión que voy teniendo al momento de presionar mis tanques, mis líneas e ir observando cómo va cayendo, cómo se va escapando ese aire, derivado de que pues está picada mi tubería o ya tengo problemas en mis tanques. Entonces hay que observar, hay que contratar este servicio de pruebas de espesores para tener el expediente. Ok, vamos a hablar justamente de los espesores. Les estaba yo hablando de una UL, un estudio, o más bien una norma de Estados Unidos, que me va a decir justamente los espesores. Es la UL 58. Prácticamente es la que me dicta los espesores mínimos que tengo que contar para que mi tanque esté en funcionamiento. Aquí les pongo una tablita que es directamente de la UL y aquí vienen prácticamente los espesores de acero al carbono y aquí vienen prácticamente las capacidades de mi tanque. Esto pues viene en galones, nada más habría que hacer la conversión de litros a galones, pero dependiendo de la cantidad o el volumen de mis tanques de almacenamiento, voy a tener un espesor. Este espesor, si nos damos cuenta, aquí viene en milímetros. Entonces aquí mínimamente, si nos damos cuenta que si es arriba de o hasta 285 galones, pues el espesor mínimo requerido es de 1.80 milímetros. Y así me voy. Aquí de 286 galones a 560 galones, voy a tener de 0.071, perdón, de 1.80 milímetros mínimo. Aquí está en otra escala. Y aquí, dependiendo de la capacidad, me voy a dar cuenta si estoy dentro. Eso es lo que va a hacer el estudio de espesores. Va a comparar el espesor que ya me dio con el aparato anterior con respecto a esta pequeña tabla. Esta tabla es la que me dice mínimo, el espesor mínimo que tengo que tener si yo, derivado de la capacidad de mi tanque,
identifico que ya no tengo estos espesores, bueno, pues ahora sí ya puedo decir que no estoy conforme a la UL 58. Sin embargo, si yo demuestro que mi espesor está por encima de estos valores, o si estoy por arriba de cada uno de los espesores derivado de la capacidad de mi tanque, ok, quiere decir que sí estoy cumpliendo con la UL 58. Entonces, prácticamente el espesor de acero se determinará mediante 5 lecturas con el micrómetro equidistantes a lo largo del borde de la pieza sin filo laminada. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que les estoy comentando. Hay que revisar el espesor por medio del equipo para, derivado de las 5 mediciones, determinar el espesor que tengo y compararlo contra esta tablita. Esta tabla viene directamente del L 58, está en inglés, así viene como Steel Underground Tanks, dice prácticamente es la norma para revisar los tanques de combustibles inflamables que están por debajo de tierra o subterráneos, ¿no? Entonces esta es la famosa UL que nos están obligando a cumplir. Y bueno, esta norma, cuando sale, se aplica para los fabricantes de tanques y la CEA es lo que les digo, que la CEA viene y copia esta norma y dice, si tú me cumples con lo que dice la UL 58, yo prácticamente te perdono o te doy chance de que sigas operando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, la CEA sacó unos criterios en el 2019. De hecho, este expediente ya es un poquito, ya pasaron como 4 años desde que salió, y menciona, si ustedes lo buscan en internet, así lo van a encontrar. Es la CA-CTR-04-2019, y dice que son los criterios para el monitoreo de la integridad mecánica de tanques de almacenamiento subterráneos en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas y o diésel. ¿Qué nos pide? ¿Cuáles son los requisitos iniciales? Bueno, la CIA nos dice que hay que realizar una compilación de un expediente de integridad mecánica. Mucho ojo, eso es lo que tenemos que tener ahora, este expediente, con el registro de las actividades de inspección del tanque de almacenamiento de la estación de servicio. Estuvimos hablando de muchas cosas que hay que hacer en los tanques, que hay que purgar, que hay que hacer pruebas de hermeticidad, que hay que hacer limpiezas, que hay que hacer mantenimientos, etcétera. Todo lo de la NOM 05 de las bitácoras, hay que integrarlo también. Entonces, prácticamente es un copiar, un pegar a las actividades que ya hicimos y meterlo en mi expediente. El expediente de integridad mecánica, en el segundo punto, menciona que deberá contener un listado de los tanques de almacenamiento, incluyendo sus instrumentos, dispositivos de control y de seguridad asociados. ¿Qué quiere decir? Que hay que anotar prácticamente los sensores, hay que anotar las tuberías, hay que revisar las sondas, hay que hacer un listado de todos los equipos que estén en mis tanques de almacenamiento y tenerlo integrado por tanque de almacenamiento. Dice, para armar el expediente es recomendable apoyarse de personal especializado, en su defecto de personal que considere o que cuente con cuestiones técnicas de fabricación de tanques. Mucho ojo, este expediente de integridad mecánica nos va a pedir cosas de ingeniería. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Revisen con especialistas para que les apoye a integrar este expediente, porque si lo hacemos nada más, a veces nosotros nos vamos a llegar a equivocar, la información no la vamos a ordenar de manera correcta. Entonces, ¿qué les recomiendo? Revisen, busquen un proveedor que les apoye con este expediente para que les integre toda la información. ¿Ok? En caso contrario, bueno, si quieren hacerlo ustedes mismos, nada más asegúrense de tener la documentación. Sin embargo, por recomendación propia, hay que contratar este servicio. Ok. Ahora, ¿cómo voy a justificar la vida útil de mis tanques? No, recordemos, y es lo que mencioné hace rato, la CIA nos pide integrar el expediente de integridad mecánica para cada tanque de almacenamiento. Y en este caso, este expediente nos va a ayudar a ser de utilidad, ya que pues nos va a apoyar sobre todo en los tanques nuevos o los tanques recientes que tenemos, ¿no? En este caso, nuestra vida útil menor a 10 años.
También nos puede ayudar, sobre todo, para conocer el estado de los tanques. Si ya tiene más de 15 años, vamos justamente a revisar lo de la parte de los espesores, la presencia de agua. Nos va a ayudar a identificar la formación de poros o de perforaciones, la presencia de sólidos de tanques, las posibles frisuras o fracturas de los tanques, derivado de las soldaduras. Hace rato habíamos comentado de que por temas de soldaduras también se puede generar corrosión. Nos va a ayudar a saber si ya venció o está por vencer la garantía del fabricante y a tener elementos técnicos para asegurar la extensión de la vida útil. Mucho ojo, es lo que le hemos estado comentando, de que este expediente me va a ayudar precisamente a decir, derivado de mis estudios, voy a poder alargar mi vida útil hasta cierto tiempo. Sobre todo, si no tenemos información de mis tanques, tal vez porque yo ya compré una gasolinera y no me pasaron ningún documento y resulta que la gasolinera pues sí estaba un poquito vieja. Bueno, derivado de eso, derivado de los estudios, voy a poder generar nueva información. Con lo que los proveedores me den de estos estudios, pues ahora sí ya voy a tener documentación. Y con eso, efectivamente, voy a poder tratar de tener los documentos que me pida la SEA. En este caso, si vamos a solicitar una extensión de materia de impacto ambiental ante ASEA, podemos presentar precisamente este expediente de integridad mecánica al momento de integrar esta extensión. ¿Ok? Entonces, prácticamente esas son las funcionalidades de este expediente. Mucho ojo, y es algo que les mencionaba, hay que revisar la garantía de los tanques que ofrece el fabricante. Muchas veces la garantía de los tanques menciona algo así, bueno, vienen sus loguitos, garantía, y nos dicen justamente los materiales en los cuales está fabricado el tanque. Este es un ejemplo de una garantía que venía ahí en los tanques que tenemos. Y aquí viene justamente la composición o el material en el cual está hecho mis tanques, que nos dice que pues el tanque primario es de un acero de calidad A36 o ACTM. El ACTM es la American Society for Testing and Materials, Asociación Americana de Pruebas y Materiales, y dice que el tanque está construido bajo la norma OL 58. Sorpresa, esa norma precisamente es la que nosotros queremos que nuestros tanques estén o hayan sido fabricados. Hay que buscar por eso la garantía. Y dice que está aprobado para almacenar cualquier combustible de motor, incluyendo el 100% metanol, ¿no? Cuenta con espacio anular definido de 360 grados, permitiendo monitoreo permanente. Entonces, aquí prácticamente dice que el tanque estéril secundario está fabricado con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio, incluye placa estampada UL, tanque chaquetado, adherido a cada tanque, garantizando el cumplimiento de la UL 58 y UL 1746. Como les menciono, esta famosa UL, la 1746 y la 58, son normas para fabricación de tanques, ¿no? Entonces hay que buscar que nuestra garantía, pues mínimo mencione estas dos normas. En caso de que no mencione, pónganse en contacto con su proveedor de tanques, con la empresa que se los vendió y pregúntele cómo está configurado su tanque. Dice que muchas de las fabricantes justamente nos dicen que garantizan los 30 años contra corrosión. Dice, bueno, derivado de esta norma, que es la que menciona lo de los 30 años, pasados esos 30 años ya voy a empezar a presentar problemas de corrosión. Sin embargo, nosotros justificando con el expediente, vamos a poder asegurarnos de que los tanques están en funcionamiento. Ok, ahora, ¿qué nos pide el expediente? ¿Qué es lo que tengo que llenar? Bueno, el expediente se configura en aspectos generales y aspectos técnicos, ¿no? Dentro de los aspectos generales, nos van a pedir que nosotros integremos el nombre genérico del tanque, que pongamos ahí la descripción de su operación y cuáles son las condiciones de operación. Entonces ahí habría que armar documentos en donde pongamos los datos del tanque, el famoso tag o la identificación del tanque, el fabricante, el número de serie, la parte de la garantía, etc. Esta parte
hay que integrarla, hay que meter la parte del año de fabricación, prácticamente el código o clave del equipo, y hay que revisar el código o norma de diseño. Ahorita ya lo revisamos. ¿De dónde salía? Salía de la garantía y ahí podemos tomar las normas, ¿no? Recordemos las UL 58 y la 1746. Esas son las que hay que tomar y hay que pegar. Aquí, ¿cuál sería el petrolífero almacenado? Cada tanque, si mi tanque es para diésel, si mi tanque es para gasolina premium, magna, etc. La capacidad volumétrica de los tanques, ¿de cuánto es? De 20,000, de 30,000 litros, dependiendo. La presión y temperatura de diseño y de operación. Mucho ojo, esta presión y temperatura de diseño son prácticamente datos del fabricante. Ahí tienen que venir. Y la parte de operación, pues es a lo que estamos operando, ¿no? Si nuestras tirillas generalmente 30 grados, 35, un máximo y un mínimo, hay que colocarlos. Nota, estos datos se encuentran en los datos de fábrica del tanque. En caso de no contar con ellos, hay que solicitarlos al proveedor de los tanques de almacenamiento. Recordemos, no todos los tanques son iguales. Las especificaciones pueden cambiar derivado del tipo de aleación. ¿A qué me refiero? Del tipo de material con el cual fueron fabricados. Sobre todo si compré tanques a 2 proveedores diferentes. Y dice que el expediente es por tanque de almacenamiento, más no por estación de servicio. Entonces, hay que integrar toda esta información para cada uno de mis tanques. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Prácticamente este es el contenido del expediente. Aquí se los estoy poniendo por si quisieran ustedes integrarlo. Si no, cuando contraten su servicio de que les hagan el expediente, revisen que vengan con estos puntos, que sí cuenten con cada uno de estos requisitos, porque si no, pues su expediente va a estar incompleto, ¿no? Y no vamos a estar cumpliendo. Entonces, es muy importante que revisen este tipo de temas. Ok. Ok, en aspectos técnicos, ¿qué aspectos técnicos me van a pedir? Ok, lo primero que me van a pedir es que les ponga la presión de prueba hidrostática y o certificado de reporte de la misma. Estas pruebas igual ya son lo de las pruebas de hermeticidad y sobre todo el laboratorio que nos está haciendo este tipo de pruebas nos tiene que dar certificados. La presión máxima de trabajo permitida. Este también es otro aspecto técnico. En este apartado J pareciera que es un solo requisito, pero cada coma va a separar cada uno de los, por así decirlo, estudios que requerimos o información que queremos. Entonces, de entrada me pide la presión de trabajo máxima permitida, coma, ese es un requisito. La velocidad de corrosión y actualizaciones realizadas en las sucesivas revisiones. Quiere decir que este estudio de velocidad de corrosión es otro requisito. La fecha próxima de revisión de acuerdo con las metodologías derivado de la velocidad de corrosión, coma, las normas, coma, códigos, coma, estándares y buenas prácticas internacionales. Estas normas, códigos, estándares y prácticas son las UL que les había mencionado, la 58 y la 1746. Esas son las que hay que anotar. Y hay que anotar justamente esto. Aquí es donde empezamos a batallar un poquito porque prácticamente requerimos el especialista de alguien, porque nos van a pedir un cálculo respaldado con firma y número de cédula profesional del personal competente, en este caso de un especialista en corrosión. Los espesores mínimos requeridos del tanque en sus partes, tapas, casquetes y envolvente. Estos datos nos los tiene que hacer un especialista. No estamos obligados así, pero al pedirnos la cédula profesional, pues quiere decir que requerimos que la persona sea experta en corrosión, experta en la parte de los tanques de almacenamiento para que nos pueda integrar el expediente. Caso contrario, al momento de que nos pidan, pues vamos a fallar si no tenemos esta información correcta. Ok, hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está quedando todo claro? Digo, estamos hablando aspectos del expediente,
Son aspectos meramente técnicos. Adelante, Nadia. Una pregunta, ¿este especialista debe de estar acreditado como en la CEA, creo, o algo así? Sí, tiene que estar acreditado ante la EMA y autorizado por la CRE. En este caso, revise por ahí, ingrese al portal de la EMA, busque laboratorios, pruebas de corrosión, laboratorios velocidad de corrosión, o incluso en Google, y se puede contactar con algunos. En caso de que quisiera algún tipo de asesoramiento por parte de nosotros, por ahí mándele un chat a Carla y le puede pasar ahí unos proveedores confiables para que pues le apoyen en esta parte. Gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Les recuerdo, hay que validar al momento de que nos entreguen este expediente, pues bueno, vengan todos estos puntos que estamos platicando. Mínimo que sean mencionados y que venga un valor, un estudio, algo que nos ayude a validar que efectivamente sí nos están dando un paquete completo y que nuestro expediente pues esté integrado de la manera correcta, ¿no? Sobre todo porque va a ser nuestra arma para defendernos ante ASEA. Ok, vamos a proseguir. ¿Qué más nos piden? Si se dan cuenta, sí son varios puntos, por eso les comento, hay que tener cuidado con la integración del mismo. Nos pide tipo, instrumentos, dispositivos de control y de seguridad. Que ya sabemos prácticamente si tenemos manómetros, si tenemos ondas, si tenemos la parte de las bombas, la parte de los sellos tipo EIS, todo lo que tiene que ver con controlar y la seguridad de mis tanques de almacenamiento, hay que venir mencionado todo. ¿Qué tiene que venir ahí? Bueno, las fechas de adquisición, las garantías, los certificados de normatividad de cada dispositivo de seguridad y sobre todo el punto L nos pide la presión de calibración de los instrumentos y dispositivos de control y de seguridad. Estas presiones son aspectos técnicos que vienen en las hojas de datos cuando compramos cada equipo, el proveedor nos los tiene que suministrar. Entonces, esos datos también hay que tenerlos a la mano. Por favor, tengan ahí las hojas, las facturas de estos dispositivos de control, las hojas de especificación, los manuales, todo eso va metido. Todo lo que esté en contacto con el tanque hay que tenerlo. Entonces, mucho ojo cuando manden a pedir su expediente, este proveedor, bueno, les va a decir, pásenme toda la información de todos los equipos prácticamente que están pegados al tanque, llámese facturas, manuales, datos de especificación, y en caso de no tenerlos, bueno, es momento de empezar a marcarle a mis proveedores, a los que me vendieron, para que me pasen estos datos técnicos, ¿no? El certificado de fabricación, certificado de conformidad o dictamen de la unidad de verificación de la norma de fabricación. En este caso, el certificado de operación y mantenimiento de la NOM 05 hay que tenerlo a la mano y hay que integrarlo, así como nuestro dictamen de construcción que también tenemos que tenerlo por ahí. Igual, si no tuviera alguno de estos dictámenes, sería cuestión de contactar a una unidad de verificación para que le apoye con esto. El área de ubicación del tanque, o sea, un plano de localización. También estos planos, muchos de nosotros sí los tenemos, porque incluso hasta los tenemos en nuestro análisis de riesgo. Hay que tomarlo de ahí. Si no, pues hay que solicitar que se mande a hacer por medio de un arquitecto, por medio de un especialista. Entonces, son varios puntos. Las hojas de datos técnicos del tanque de almacenamiento, ya lo habíamos platicado hace rato, la factura, el certificado, la garantía, las hojas de datos, etc. Las especificaciones técnicas del tanque de almacenamiento y de los instrumentos y dispositivos de seguridad asociados. Si se dan cuenta, prácticamente se está repitiendo lo que veníamos en el punto K y en el punto L, pero bueno, hay que tener igual especificaciones técnicas. Los registros de pruebas de hermeticidad del tanque de almacenamiento, de los instrumentos y dispositivos de seguridad asociados. Todas las pruebas de hermeticidad que hemos hecho, hay que juntarlas, hay que integrarlas en este expediente de integridad mecánica.
Los planos y diseños del tanque de almacenamiento. Ojo, los cortes, las dimensiones, los detalles relevantes, ubicación de boquillas y accesorios, ubicación de los instrumentos, dispositivos de control de seguridad, arreglo básico de soporte o cimentación y placa del tanque o recipiente de almacenamiento. Todo esto es una pequeña parte de ingeniería. La mayor cantidad de esta información la tiene que tener el proveedor de los tanques. Si no las tengo, bueno, pues hay que solicitar que los laboratorios nos apoyen a la ubicación de este tipo de información para poder tenerla, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues son varios aspectos técnicos, aspectos que vamos a tener que integrar. ¿Qué más nos piden? Si nos damos cuenta, pues son un buen de cosas. Nos piden las memorias de cálculo de tanque de almacenamiento. Estas memorias del cálculo también son de proveedores, hay que tenerlas, o bien que nos lo hagan los laboratorios. La información técnica del tanque de almacenamiento, catálogos, manuales, etcétera, según aplique. Las instrucciones o procedimientos de seguridad. Estos procedimientos ya los tenemos, son procedimientos de esa SISOPA. Al momento de que nosotros tenemos que tener un procedimiento forzoso que diga procedimiento de carga y descarga de tanques de almacenamiento. Ahí ese procedimiento lo podemos sacar, entonces ya lo tenemos. ¿Qué otra cosa? Reportes, certificados, registros y evidencia de la ejecución de pruebas, exámenes no destructivos, revisión, mantenimientos, reparaciones realizadas al tanque de almacenamiento, realizados por personal competentes, calificado, capacitado, certificado, organizados en forma cronológica. Estas son las bitácoras de operación y mantenimiento de mis tanques de almacenamiento. Con esas bitácoras estoy cumpliendo, porque prácticamente son las evidencias que yo tengo de las mantenimientos a mis tanques, de las pruebas de hermeticidad, las pruebas de espesores, las pruebas de velocidad de corrosión, hay que tenerlas. Entonces, prácticamente aquí es lo que me están pidiendo. Entonces, hay que juntar todo eso y también tenerlo ahí a las vivas. ¿Qué otra cosa? En el punto W. Reportes, certificados, registros físicos y o digitales y evidencia organizada en forma cronológica de las revisiones, pruebas, calibraciones, mantenimiento realizado de los instrumentos, dispositivos de control y seguridad elaborado por personal competente. Todo esto es referido a la parte del SGM, a la parte de calibraciones, verificaciones, ajustes, a la adquisición de equipos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto es referido a SASISOPA, aquí está implícito la NUM 05, aquí está metido el SGM. Entonces hay que tener cuidado porque, o más bien, hay que saber identificar que a veces un registro del SASISOPA o un registro de SGM me puede servir para poder cumplir con mi expediente. Entonces, yo les hablaba en otro curso de que a veces se pueden integrar los sistemas, ¿no? A veces podemos jalar información de uno para poder cumplir con parte de otro sistema. O sea, con un tema de SGM puedo cumplir tantito con SASISOPA y si le quito tantito la NOM 05, estoy cumpliendo con la parte de expediente de tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces hay que empezar a ver un sistema integrado, no están peleados los sistemas, sino tienen mucho que ver con esta parte. ¿Ok? Entonces, por favor, sí les reitero, ahí les vuelvo a recordar, si no tuviéramos sistema de gestión y medición, hay que tenerlo, hay que tener esa SISOPA y hay que tener sobre todo la parte de la NOM 05 y el tema del expediente. Ok, bueno, ¿cuáles serían las actividades antes del reemplazo de mis tanques? Para este punto, tal vez yo ya hice mi expediente, mis pruebas me dijeron que me quedaban 2 años, entonces pues ya nada más tengo 2 años para cambiar mis tanques, ¿no? Porque ese es el fin de las pruebas, que me digan hasta cuánto tengo para cambiar, para sustituir. Bueno, una vez que yo ya sé que estoy forzosamente ya porque me quedan 2 años, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de entrada tengo que revisar que prácticamente ciertas cuestiones, ¿no? Si ya voy a cambiar mis tanques de almacenamiento, hay que revisar cuál es la fecha en que se pusieron en la construcción o inicio de operaciones dentro de la estación de servicio. Si yo ya estoy seguro de que mis tanques ya pasaron los 30 años, ya hice mis pruebas, ya estoy 100% seguro,
Hay que revisar cuál es la garantía de mis tanques. Si también ellas están fuera de garantía, ok. Hay que revisar lo que les mencionaba hace rato. Si voy a hacer algún cambio en cuestión de que voy a incrementar la capacidad instalada de mi estación de servicio, bueno, hay que también considerarlo. ¿Qué otra cosa? Recordemos, si yo ya saqué un tanque y me queda prácticamente pues esta fosa, hay que hacer estudios de la fosa. Cuando los tanques de almacenamiento se colocan en las fosas, hay una cierta presión por el peso del tanque hacia la tierra. Eso, derivado también de los sismos, de los movimientos o ocurrimientos de tierra que hay por aquí abajo, también hay que evaluar o hacer estudios de mecánica de suelos aquí, en estos puntos donde van a estar almacenados mis tanques. Hay que también estudiar si tuve fugas y ya contaminé una pequeña parte del suelo de por acá. Entonces también hay que hacer remediaciones de los suelos que están pues por debajo de mis tanques de almacenamiento. Sobre todo asegurarnos de que no hayamos contaminado el manto freático. Porque al momento de que nosotros hagamos prácticamente esta sustitución de tanques, pues la CEA sí va a poner el ojo sobre nosotros porque nos va a asegurar, o más bien nos va a solicitar que tengamos ese tipo de estudios, porque el fin de la CEA lo que quiere es que nosotros aseguremos que nuestros tanques no contaminaron, que no tuvimos algún tema de afectación al medio ambiente, a las personas o a nuestras propias instalaciones, y sobre todo, en caso de que lo hayamos tenido, bueno, cuáles son los pasos o las acciones para remediar ese problema, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en mente que no nada más es sacar mi tanque de almacenamiento y meter otro, sino es sacar, evaluar la posible zona afectada, evaluar que voy a tener una buena sustitución y eso comentárselo a los especialistas que nos ayuden en el cambio de los tanques de almacenamiento, ¿no? Entonces, es un proyecto civil también que vamos a empezar a revisar. Ok, entonces, toda la información en relación con los requerimientos necesarios para los diagnósticos que ayudarán a caracterizar la necesidad de reemplazo, bueno, les comentaba, hay que revisar el permiso de la CRE, las coordenadas geográficas, la fecha otorgada de garantía del fabricante, la vigencia de la autorización del impacto ambiental. Hay que tener los datos de domicilio, correo electrónico, teléfono para estar en contacto y recibir notificaciones en caso de que llegue a SEA y yo esté realizando ese tipo de cambios. Y bueno, las razones por las cuales se deben realizar los cambios, ¿no? Hay que tener un proyecto donde nosotros describamos este pequeño cambio de ingeniería, por qué se está haciendo esta sustitución, ¿no? Hay que tener un estudio técnico que especifique de que los cambios se realizaron derivado de los estudios, hay que hacer referencia a esos estudios en ese documento y bueno, vamos a estar describiendo la parte de ingeniería que se va a realizar y las remediaciones, ¿no? Entonces, es un expediente que ya ahora sí va a ser igual copiado, pegado a este proyecto de cambio de las estaciones de servicio. Entonces, no nada más es contratar el cambio, sino también hacer estudios un poquito de mecánica de suelos y estudios civiles y de remediación para cumplir con esta parte. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran profundizar. Ok. Pareciera que es mucho, pareciera que pues sí, para hacer el expediente es un poquito pesado, pero créanme que el costo de mandar a hacer el expediente no se compara con lo que estamos platicando ahorita. Si nos damos cuenta aquí, ya al momento de hacer el reemplazo, pues nada más es el costo de los tanques y el costo de la obra civil, sino es el costo de las ingenierías, de los dictámenes nuevos de verificación, de operación y mantenimiento, de los dictámenes de las ingenierías, de la construcción, porque también hay que volver a contratar a las V para que nos den nuestro dictamen de construcción y la operación de mantenimiento una vez que ya está instalado el tanque. Entonces hay que tener cuidado porque pues si nos damos cuenta son más servicios a comparación de nada más tener el expediente y comprobar que mis tanques están en funcionamiento. Entonces yo personalmente les recomiendo integre su expediente, solicite información para ver quién le pudiera ayudar y en función de eso pues haga los cambios.
Ok, entonces sí les recomiendo, hay que considerar el alto costo de mantenimiento o reemplazo dependiendo del tipo de modificación que se lleva a cabo en la estación de servicio. ¿Qué otras cosas? Bueno, recordemos, si nosotros hacemos el reemplazo de tanques, vamos a tener un tiempo de inoperancia de la gasolinera. ¿Qué quiere decir? Que no voy a estar trabajando, voy a tener que cerrar un poco. La mano de obra, los trámites de ASEA, la CRE, Protección Civil, autoridades estatales y municipales, vamos a tener que lidiar con eso. Hay que revisar el proceso de inertización, lo que les comentaba. Hay que revisar la limpieza interna, la desgasificación de los tanques para que queden en condiciones de poder hacer la partición del tanque. El tanque, una vez que se saca, muchas veces, o como buena práctica, es desmantelarlos. Obviamente, estos residuos o estos tanques de almacenamiento se tienen que llevar con una empresa que se encargue de disponer de esos metales. Ese metal ya está contaminado con hidrocarburo. No lo podemos tirar así porque sí. Mi tanque, una vez que ya lo saqué, no se puede ir al fierro viejo. Eso está prohibido. Tenemos que contratar a una empresa que reciba precisamente piezas de metal que están contaminadas con sustancias químicas peligrosas, en este caso gasolina, diésel, para que ellos hagan una disposición final. Entonces hay que preocuparnos incluso por eso. En el caso de que se haga una reconfiguración de expendio, se debe gestionar un nuevo dictamen aprobatorio de proyecto, lo que les mencionaba. Hay que tener un dictamen por medio de la unidad de verificación de la NOM 05 en construcción, operación y mantenimiento. Entonces son dos dictámenes diferentes. Hay que también tener una nueva ingeniería y sobre todo, como voy a hacer cambio en un equipo crítico, en este caso de mis tanques de almacenamiento, tengo que hacer un nuevo o una nueva actualización del análisis de riesgo. El famoso ARCH, el que son como 200 hojas que tengo ahí en la estación de servicio arrumbadas, pues ese análisis de riesgo se tiene que volver a mandar a hacer. Tengo que volver a actualizar mi protocolo de respuesta a emergencias, tengo que volver a actualizar los puntos de CECISOPA, tengo que volver a actualizar ciertas cosas del SGM. Entonces, cambiar un tanque de almacenamiento, regulatoriamente hablando, nos va a impactar mucho. Igual, lo que les mencionaba hace rato, en caso de que incremente yo la capacidad de mis tanques, también lo tengo que considerar. Hasta este momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es muy importante esto. ¿Alguien? Nadia, Norberto, no quisieran comentar algo, alguna pregunta. Es muy importante esto, Pues yo ya con esto creo que tengo un poquito más de conocimiento ahorita con estos puntos que estás tocando sobre el cambio de los tanques, porque a veces uno piensa, ay, nada más es el cambio, pero como ahorita dices, todo el hecho de que vas a cambiar varias cosas de tu documentación, en este caso, como lo que ya tienes, el análisis de riesgo y todo lo que ya tienes que se tiene que volver a actualizar, pues, entonces, a veces uno eso no lo toma en cuenta y, pues, bueno, de alguna manera, si te contratas a una empresa que te sepa asesorar, pero, pues, de todas maneras no está de más tener uno el conocimiento. Sí, Isa, muchas gracias por tu comentario y estás en lo correcto, ¿no? La verdad es que a veces no consideramos ciertos temas adicionales, lo que provoca que nosotros, pues, estemos fallando, ¿no? A veces por cumplir una cosa, descuidamos otra y nos cae una auditoría y tronamos completamente. Igual, Sí, al final... aunque uno no, pues no meramente te pones a realizar todo eso, pero tener el conocimiento para, pues, por lo menos cuando alguien te dice, no, espérate, es que no me lo han autorizado por esto o por lo otro, ¿no? Que tenga uno un poco también más de conocimiento en eso para poder exigir a quien te está haciendo los proyectos. Sí, de hecho, esa es una de las funciones que tenemos aquí en Vesco, justamente con los cursos que nosotros les ofrecemos, les tratamos de asesorar y en varios cursos
hemos dado de análisis de riesgo de muchos, de SACISOPA, de protocolo de respuesta a emergencias, SGM. Hacemos, o personalmente, hacemos énfasis en que ustedes tengan el conocimiento y validen que el servicio que les están dando de calibración, del servicio de elaboración de documentos, sea el correcto, ¿no? Sea, ustedes tengan la capacidad de poder analizar y validar que están completos, que están cumpliendo y que tengan un poquito más de seguridad al momento de contratar estos servicios. Muchas veces se da de que a veces nos ofrecen algún servicio incompleto y nosotros lo aceptamos, ¿no? Por desconocimiento. Pero pues qué bueno que estemos conscientes y que estén aquí con nosotros recibiendo este tipo de información. Entonces, bueno, por mi parte y por esta ocasión, yo creo que estaríamos ya llegando al final del curso. Muchísimas gracias por su atención y por su participación, Nidia, Isa. Me gustaría tener las asesorías con ustedes para que pues nos conectemos ahí y hicieran las preguntas que quisieran. Por favor, por ahí, aquí les estoy dejando el contacto de la licenciada Carla. Ella es nuestra gerente de capacitación. Ahí está su correo, su WhatsApp. Por favor, contáctela si tuvieran alguna duda, alguna pregunta de un proveedor, algún servicio que hayamos mencionado aquí o que quisieran revisar, porque les puede dar, o sea, aquí somos muchos especialistas que le podemos dar este tipo de servicios y si quisieran, sin problema, ¿eh? Entonces, contacten por favor ahí a Carla, les puede ayudar en muchísimas cosas. Muy bien. Sí, está bien, muchas gracias. Muchas gracias y nos estamos viendo en los otros cursos. Por ahí les vamos a estar mandando algunos otros cursos que vamos a tener por si quisieran estar al tanto, ¿vale? Muchísimas gracias. Okay. Nos vemos. Gracias, Uriel. Hasta luego. Hasta luego.